Yo creo que el abandono de lo espiritual nos lleva a aferrarnos a cosas demasiado materiales y también la lucha por conseguir lo material en forma excesiva también nos vuelve muy individualistas. Y fíjense que de pronto hemos perdido ese tiempo tan necesario para poder compartir, para poder escucharnos, para poder compartir la mesa familiar, que es tan importante. El poder también poder sentarnos a charlar. Estamos en una sociedad, la Argentina, que desgraciadamente está muy crispada, ¿no? De pronto como que nos han querido hasta poner de un lado y de otro, como enfrentándonos. Y todo ese tipo de cosas, mal que mal, se va indudablemente viendo también en actitudes colectivas. Las conductas colectivas brotan también de aquellas opciones de vida que hacen las personas y que si nos vamos alejando de lo espiritual, del encuentro con el otro, de pronto empiezo a despreciar la vida del prójimo. Y por eso se puede llegar a actitudes realmente terribles de responder al mal con mal, a oscuridad con más oscuridad, a violencia con más violencia. Y como decía una persona que no era cristiana, pero que realmente había visualizado muy bien todo esto, que dijo: si seguimos con el ojo por ojo, vamos a terminar todos ciegos. Y realmente eso nos hace mucho mal. Padre, hace algunos años atrás, usted ya había empezado a hablar de la realidad de los barrios en cuanto a la violencia y a que ese proceso que se estaba viviendo iba a traer secuelas. Estamos hablando de la droga, de la presencia muy fuerte en los barrios, que usted ya conocía una realidad hace muchos años. Esas consecuencias hoy por hoy generan más violencia, más robo, hasta se habla de linchamientos en cuanto a lo que es la sociedad que quiere responder por la falta de justicia. Es todo un combo que de lo mismo, digamos. Sí, y fíjense que hay mucha violencia también en una persona que queda marginada de la sociedad. O sea, hay mucha violencia cuando una persona que por pertenecer a un barrio se le impide el ingreso al mercado laboral. Hay mucha violencia cuando una persona no tiene la misma calidad educativa en un barrio que en otro lugar de la ciudad. Hay mucha violencia también cuando una persona tiene que hacer largas horas de cola en un hospital para conseguir un turno o hacer un estudio. Entonces, es evidentemente una cosa lleva a la otra, y vuelvo a insistir en esto: el aislamiento, el tejido social se va rompiendo porque hay muchas actitudes de violencia que van generando más violencia, que yo creo que todas son de resolución posible, porque se puede. Y recordemos también que hay una violencia que de pronto se vive en los barrios, se vive en jóvenes que delinquen para conseguir dinero para la droga, pero también hay una violencia que muchas veces viene de arriba ante un sistema económico que aísla, que margina y que impide también el ingreso de muchos a una vida digna. Eso es también violencia. Entonces lo vemos en todo el tejido social. Y lo que tenemos que ir logrando es ir recomponiendo. Y por ejemplo tenemos que ir logrando en Santa Fe que no veamos dos ciudades, que no hay dos Santa Fe. No hay una ciudad que está en determinados sectores y después hay otra. Somos una misma sociedad. Y también ver de que pobreza no es sinónimo de violencia, que pobreza no es sinónimo de personas que quieren vivir fuera del sistema, sino que muchas veces se ven obligados, y que por eso también no tenemos que estigmatizar a personas que viven en determinado contexto, sino que todos somos responsables. De cada uno, obviamente desde su medida, ¿no? Pero que cada uno es responsable de trabajar para que este tejido social, que está bastante tirante, vuelva a tener una cohesión que se va dando desde la justicia social, que se va dando desde la paz, se va logrando desde la verdad y de la inclusión de muchos que están afuera. Padre, a ver, desde la iglesia siempre se habló del que menos tiene, del pobre. Hoy por hoy, digamos, ¿qué es lo que se dice en la homilía? A ver, en tu misa, cuando se habla de violencia, ¿cómo les decís a los que están escuchando lo que estás diciendo de que tienen que tranquilizarse, de que tienen que, si hay violencia, tratar de apaciguarla? ¿Cómo es la palabra? O sea, ¿de qué manera te dirigís a los que te están escuchando? Bueno, nosotros tenemos a alguien que tuvo que sufrir mucho, una sociedad también que le tenía en contra, como era Jesús, ¿no? Y nosotros siempre predicamos no una doctrina, sino fundamentalmente una persona. Si nosotros le hablamos de Cristo, aquel que justamente incluso desde la cruz dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es aquel que nos viene a decir que solamente desde el diálogo, desde el encuentro,
desde la inclusión vamos a poder lograr una sociedad distinta. Un Cristo que viene a salvarnos del pecado y de la muerte, que viene a darnos la salvación eterna, pero que también nos da lo necesario para que en este mundo pueda surgir, por ejemplo, una doctrina social de la Iglesia que habla que el centro, por ejemplo, de la economía es el hombre, no es el dinero, que como dice el Papa Francisco tan hermosamente, ¿no? Qué triste que es que de pronto sea más noticia una bolsa que cae 2 puntos y no un anciano que muere de frío debajo de un puente. Entonces, nosotros siempre desde la Iglesia predicamos a un Cristo que sabemos que es modelo de vida, un Cristo que es un Dios hecho hombre, que sufrió la marginalidad, sufrió el dolor, sufrió la injusticia. Más aún, fíjense que hasta él sufrió una injusticia terrible, pasó por 7 tribunales, los 7 tribunales injustamente lo condenaron, pero Jesús jamás predicó la violencia, jamás predicó la venganza, y que justamente está haciendo posible también que hoy la cosa no sea peor, desde hombres y mujeres que asumiendo el mensaje de Cristo, hacen posible una sociedad mejor. Por eso creemos profundamente que desde la predicación de la persona de Jesucristo, de sus enseñanzas, sobre todo de su vida, pero también de sus palabras, vamos a poder lograr una Santa Fe mejor. Y creo que también en esto Cristo nos está enseñando algo muy importante para lograr la paz social. La paz social la vamos a lograr no con el no te metas, sino con el comprometiéndonos. Porque esta sociedad no va a cambiar por arte de magia, y esta sociedad santafesina y argentina no va a cambiar porque nos caiga algo del cielo. Sí tenemos la gracia de Dios, pero recordemos que la única manera de cambiar una sociedad es comprometiéndonos, metiéndonos, que es lo que hizo Jesús, que no se quedó desde el cielo para salvarnos, asumió nuestra carne. Por eso también uno siempre desde el como se dice, desde el amor, ¿no? Predicando la palabra, uno le dice que como cristianos tenemos la obligación moral, la obligación desde Cristo de reconocer que tenemos que tocar, dice el Papa Francisco, la carne sufriente del hermano. Tocar a Cristo es tocar la carne que sufre, y por lo tanto una persona que sufre violencia, una persona que sufre la injusticia, que son muchas más, nos tiene que comprometer a meternos en instituciones y a poder compartir desde la verdad, desde la paz, la lucha por la justicia social. Es cierto lo que dice padre, y mucha gente desconfía en las autoridades, en la gente que nos gobierna, y yo creo que gran parte de esta violencia que está ejerciendo la gente lamentablemente tiene que ver con un descreimiento a quienes nos gobiernan. ¿Cómo recomponemos este vínculo con el gobierno, ya sea local, provincial, nacional, para que esta violencia que lamentablemente está ejerciendo el vecino de cada barrio del país se pueda eliminar? Sí, hay evidentemente un cansancio, ¿no? Un hartazgo de la gente que ve que no encuentra respuesta, porque evidentemente lo estamos viendo todos los días, que nosotros tenemos que ir, y acá está el tema también de comprometernos desde las instituciones, ¿no? Porque el que lo hagamos en forma aislada, en forma personal, no alcanza. Tenemos que hacer a través de comunidades organizadas, instituciones, por ejemplo. Acá nuestro obispo, por ejemplo, ha dado un ejemplo muy claro con la instalación de la mesa de diálogo, que ha llamado justamente a las instituciones ya hace unos años a compartir la realidad y a luchar. Bueno, yo creo que lo importante es esto. Los primeros responsables, y que en este momento histórico de la Argentina, son nuestros dirigentes políticos, no hay ninguna duda. Y concretamente también los funcionarios que tienen a cargo el manejo de la cosa pública, funcionarios que están en un lugar para servir, no para servirse de, sino para servir a los demás. Y por eso ellos son los que tienen la primera responsabilidad, y evidentemente tienen que actuar con mucha más rapidez ante las situaciones que estamos viviendo. Aquellos que no son funcionarios, pero que también son dirigentes políticos de los distintos partidos políticos, tienen la misión no de estar en contra de, pero sí evidentemente también ser aquellos que van constatando si realmente la cosa pública está marchando o no. Y los ciudadanos también tenemos que cumplir con nuestros deberes, porque también tenemos que hacerlo nosotros, porque tenemos que cumplir con nuestros deberes. Si yo me desentiendo también de la cosa pública porque no respeto el derecho de los demás, también soy responsable en forma individual, pero hacerlo desde el cumplimiento de mis deberes, pero también exigir mis derechos, y que por supuesto las leyes que están, que se cumplan. Pero para eso tenemos que, vuelvo a insistir, trabajar muchos. Y los primeros responsables son evidentemente en este momento los funcionarios.
Sí. Hablábamos recién del Papa Francisco, ¿no es cierto? Y realmente cuando fue elegido el tema de tener un Papa argentino generó como una alegría importante en la sociedad, por lo menos así se vivió, ¿no? Esto yo creo que ha llegado quizás a más gente, no sé si es que han empezado a ser un poco más practicantes o cómo se ha vivido, pero esto no influye, o sea, o no puede influir para bien quizás en cómo estamos viviendo actualmente. Yo creo que si asumimos el mensaje de él y la persona del Papa Francisco, ¿no? Cuando el Papa dice lo que dice porque primero lo vivió. Y esto es lo maravilloso, es un hombre transparente, que genera confianza, que fíjense en solamente 13 meses de estar frente a la iglesia como ha cambiado muchas cosas, incluso a nivel mundial, ¿no? Entonces, acá es muy importante, es como el mensaje de Jesús. Si no se lo asume y no se lo vive, el mensaje sigue de largo. Acá pasa exactamente lo mismo. El mensaje del Papa Francisco es muy claro. El mensaje del Papa Francisco que llama al servicio, al encuentro, a la entrega por los demás, desde la iglesia, pero a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Importante que si nosotros lo asumimos desde nuestras comunidades, indudablemente que va a ser muy, pero muy bueno para nuestra sociedad. Y fíjense lo que ha pasado, vuelvo a una persona muy especial a la cual admiro mucho y quiero mucho, ¿no? Que es Juan Pablo II. Su persona produjo un cambio muy grande en su Polonia, por ejemplo, porque el pueblo asumió, creyente y no creyente, asumió el mensaje y la persona de un papa que estaba trabajando mucho por todos. Si nosotros también asumimos la persona y el mensaje del Papa Francisco, vamos a lograr cosas buenas. Ojalá que lo internalicemos, es decir, que no solamente lo escuchemos, sino que lo imitemos porque realmente es muy importante. ¿Tuviste la posibilidad de conocerlo personalmente a Bergoglio antes de que sea Papa? No tuve la gracia, no. Hubiera sido interesante, ¿no? Porque era, según nos cuentan, nosotros tampoco tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, y no sé si me gustaría ahora conocerlo como Papa. Sería interesante decir, estuve con el Papa y es argentino, pero... Sí, pero... a ver, hasta hace... no sé cuánto tiempo hace que es Papa. 13 meses. El 19 de marzo, bueno, el 13 de marzo. Era una persona como nosotros. Sí, o sea, podría haber estado sentado donde estás vos. Mirá, yo te digo que tuve, a mí la persona del cardenal Bergoglio en aquel entonces, sí. Yo hacía mucho tiempo que seguía sus homilías, que seguía también su actuar en Buenos Aires, ¿no? Y me acuerdo que incluso Monseñor José María Arancedo trajo a los curas villeros hace unos años atrás para que nos den charlas a los sacerdotes de Santa Fe. Ah, mira. Es decir, que la impronta del cardenal Bergoglio en su trabajo con los pobres, fíjense, Monseñor Arancedo ya había traído a los curas villeros aquí a Santa Fe para que a los sacerdotes de Santa Fe nos enseñaran en todo ese trabajo en las villas de Buenos Aires, que son muy, pero muy grandes. Y yo por eso hace mucho tiempo que venía leyendo las homilías del cardenal Bergoglio, venía viendo todo lo que él iba haciendo, ¿no? Es decir, una persona que siempre me atrapó porque un cardenal de la iglesia que anda en colectivo a las 6 de la mañana para ir al hospital a ver los enfermos, un cardenal de la iglesia que esté tomando mate a las 5:30 de la mañana con el diarero. Pero que vos me lo estás diciendo como que está mal. No, está maravilloso. No, pero por eso te digo, o sea, ninguno de los otros cardenales lo hizo alguna vez. Indudablemente él ha estado un poquito más cercano a nosotros, no conozco los cardenales de todo el mundo. No, está bien, pero digo... Ese es el tema, ¿no? Pero de pronto lo que se conoce de la vida de un cardenal, y por ejemplo, el cardenal Bergoglio, por lo menos, 2 veces al año caminaba todas las villas miserias de Buenos Aires. Indudablemente que esto marca una impronta muy, pero muy especial, que por otra parte lo vemos ahora en su caminar como Papa, que como dijo un sacerdote de Buenos Aires, ahora es el mismo Padre Jorge con una parroquia más grande. Claro. Qué cosecha, ¿no? Sí. Realmente maravilloso. André. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Vamos a tratar de orientar a la gente que nos está mirando, si quieren ayudar, porque por ahí somos islas que queremos ayudar a cambiar todo esto y no sabemos a dónde acudir o con qué grupo juntarnos a través de la iglesia para tener un cambio. ¿Dónde podemos ir? ¿A dónde podemos acudir? Bien. Qué buena pregunta. Excelente. Sí. Ante todo quiero agradecer a toda la comunidad santafesina porque se está viendo que hay muchos grupos que están, instituciones que están trabajando por el bien del prójimo. Hay muchísimas. Y realmente uno puede compartir en distintos ámbitos, incluso con personas no creyentes, ¿no? Que están trabajando mucho por el bien del prójimo. Esto creo que es un signo
de esperanza, un signo hermoso. Indudablemente que hay una institución a la cual, bueno, de una manera especial amo, que es Cáritas. Es la única institución en toda la Argentina que está en todos los barrios pobres. Es decir, no es la única que está trabajando, pero es la única que está en todos los barrios pobres de la Argentina y por lo tanto de Santa Fe también. Si alguien quiere trabajar desde, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Con el don que tenga, en Cáritas va a tener espacio. Con el don que quiera, con el don que tenga, va a poder acercarse a Cáritas, que lo puede hacer a través de cada una de las parroquias o capillas. Y si no, tenemos la central de Cáritas, San Jerónimo 1627, desde ahí también lo podemos orientar. Porque tenemos incluso, es hermoso, ¿no?, ver mucha gente en los barrios pobres que dan de su tiempo por los pobres. Como también hay profesionales que dicen, padre, yo soy ingeniero, quiero trabajar en microemprendimientos. Padre, yo soy maestro carpintero, quiero trabajar en un taller para capacitar a los jóvenes. Se acercan jóvenes, yo soy diseñador gráfico, ¿qué puedo hacer por la página de Cáritas? Es decir, hay tantas cosas para hacer, hay tantas realidades por conocer, que es importantísimo. La vez pasada me acuerdo, jóvenes contadores, que decía, padre, venimos acá como jóvenes que queremos hacer algo por el prójimo, ¿qué podemos hacer? Vengan, vamos a trabajar en esto. Es decir, cualquiera con el don que tiene se puede acercar a Cáritas y va a alcanzar a desarrollar lo que quiere. Y fíjense, nosotros de Cáritas nos preocupamos muchísimo por el medio ambiente. Nosotros tenemos un área de emergencia que trabaja mucho también por el medio ambiente. Podemos trabajar por los agroquímicos, todo lo que están haciendo. Hay gente que está trabajando en este tema ante la contaminación. Los que quieren desarrollar su capacidad en eso, lo pueden hacer. En este momento con las lluvias en Coronda, en San Carlos Centro, en San Justo, estamos monitoreando y trabajando ante esas necesidades concretas. Hay tantas cosas para hacer, porque Cáritas no es solamente el ropero y la asistencia inmediata ante una dificultad concreta, sino que es también el desarrollo de la promoción humana. Por eso todos los que quieran acercarse con sus dones, vayan, que van a encontrar un lugar en Cáritas. Padre Axel, gracias por estar hoy con nosotros. Y cada vez que te invitamos, tenés la deferencia de venir a compartir un rato con nosotros. La última. Sí. ¿Nos salvamos con Colón? Dios quiera, Dios quiera. Bueno, ustedes saben que yo estoy absolutamente seguro que nos vamos a salvar con un esfuerzo muy grande. Muy bien. Porque eso es importante. No hay ningún proyecto humano que pueda coronarse bien si no es con el esfuerzo. Creo que eso es importante, que estamos logrando el esfuerzo cotidiano. Va a ser posible, con la ayuda de Dios y de la Virgen, de seguir por este camino tan hermoso que estamos llevando, y seguimos mirando la tabla de abajo. Sí. Es decir, miramos la de abajo porque somos humildes, somos sencillos y sabemos que estamos mirando la de abajo. Muy bien. La de arriba es otra cosa, pero estamos mirando la de abajo y confiamos que vamos a salvar. Me gusta porque hablas como un cura. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga mucho a los 5, a los que están detrás de cámara también, que son tan importantes, ¿no? Todas las personas